Bienvenidos a Pensamiento Vivo. Este es tu espacio para todos aquellos que somos curiosos y amantes del conocimiento. Y hoy tenemos a un gran invitado y también un tema que de alguna u otra manera me apasiona y que sé y estoy seguro que también te va a gustar a ti. Hoy tenemos a Rafael Celorio. Bienvenido, Rafa. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muchísimas gracias, muy honrado de estar aquí en tu espacio. Y pues vamos a platicar. Así es. Rafa, platícanos un poquito para entrar en contexto de quién nos va a acompañar hoy aquí en la entrevista en este gran tema. ¿Quién es Rafa Celorio? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, y yo creo que lo más importante para este espacio, pues soy un apasionado de varias cosas. Te nombraría tres: de la filosofía, de la educación y para este punto en particular, de la narrativa. Me encanta la narrativa en todas sus versiones, soy muy apasionado de consumir historias, desde, pues te puedo hablar de literatura clásica hasta anime, hasta manga, hasta cosas mucho más modernas o a lo mejor contemporáneas. Me encanta la narrativa, me encantan las historias, yo creo que esa es mi pasión. Entre otras cosas, pues me dedico, te digo, a la educación, que también es otra de mis grandes pasiones. Me encantan los gatos, soy muy aficionado a los gatos. Soy de la Ciudad de México, ahorita estoy radicando en Durango, acá tienen su casa y pues eso, he tenido alguna oportunidad de estudiar pues estos ámbitos, sobre todo la parte de la literatura como pues crítico por ahí, escribiendo artículos en revistas sobre libros, sobre narrativa. Más que creador, me considero más bien como, me gusta mucho analizar y consumir. Soy más consumidor que autor como tal, pero sobre todo lo que más me gusta es la divulgación de la narrativa, de la filosofía, porque creo que son temas que a todos nos pueden interesar y que a veces pues no se explotan o no se analizan como se debería, porque son creo que muy interesantes y son el, la base del pensamiento humano. Contar historias creo que es lo que nos ha llevado a ser la civilización que somos, y pues por eso soy apasionado de todo esto, Fer. Ok, ahí está, ya te recuperé, Sí, ya ya, te ya, perdí. como que se cortó, ¿verdad? Ahí está, está bien. Entonces estábamos, contar la narrativa es la base de la civilización que somos. Si quieres, de ahí retomas. Ok, va. Sí, pues considero que la narrativa, contar historias, es la base de lo que, cómo nos hemos desarrollado como seres humanos. Creo que la civilización empieza cuando empezamos a poder registrar lo que vemos, lo que conocemos, y creo que la cultura se empieza a desarrollar a partir de poder contar esas historias y de poder crear historias Ujú. eh, pues ficticias, pero que al mismo tiempo hablan mucho de lo que somos y de lo que somos como cultura, como un grupo de personas, ¿no? Por eso me apasiona tanto. Creo que la narrativa, a fin de cuentas, es la esencia del ser humano, Ujú. y es una de las actividades más importantes que tenemos, aunque a veces este, se quede como algo solamente para entretenimiento. Pues si tú quieres conocer sobre una cultura, revisa la narrativa, ¿no? Revisa las historias que cuentan y de ahí te puedes dar muchísima idea de cómo vivían. Por eso me parece tan interesante. Así es, y más ahorita creo que está como resurgiendo, ya es más común que las personas empiecen a hablar más de psicología y de filosofía, que a fin de cuentas es filosofía y luego se transforma en de estas vertientes psicológicas que de tomo retoman hacia atrás las bases filosóficas y cada vez es como más comercial, como que hay interés, porque yo me acuerdo que en la escuela, otra ética, ay, filosofía, etimologías, pues no era así como el dolor de cabeza, porque creo que no faltaban maestros y yo siento que en parte como que te atraparan, ¿no? Con esta narrativa que bien mencionas, que no necesariamente tener el conocimiento garantiza tener una buena narrativa y hoy en día pues se ha explotado tanto a veces la narrativa y la vemos en todos lados oculta, ¿no? La vemos detrás de la mercadotecnia, la vemos detrás de las películas, la vemos detrás de
pues de los líderes de la política, etcétera. Pues qué interesante, bienvenido a Pensamiento Vivo, Rafael. Hoy Muchísimas gracias. Muy traemos honrado. el tema del viaje del héroe. El viaje del héroe, Claro. para las personas que no están familiarizadas, ahorita vamos a entrar, Rafa nos va a dar un poquito del contexto, pero es algo que en las últimas décadas podemos, yo creo que mencionar, si no es que incluso hasta siglos, como bien decías, de la parte de las historias que están en todos los libros especiales, desde la Biblia, el Corán, entonces vamos a encontrar metáforas, vamos a encontrar historias, y por qué no incluso repetidas, ¿no? Por ahí decían, comparaban que Ops es lo mismo y que las 12 apóstoles y que las 12 lunas, y llega un momento en el que todo está conectado y todo parece la misma historia, pero que cada quien la contó desde su versión, y por ahí hay varias aportaciones que lo encajan en 12 grandes pasos llamados el viaje del héroe. No quiero meterme más en el tema, sino que te quiero dar la oportunidad. ¿Qué es el viaje del héroe, Rafael? Bueno, pues el viaje del héroe se puede entender de varias maneras, pero principalmente es un arquetipo, es una base para contar una historia. Se puede aplicar también a la vida real, se puede aplicar a un montón de cosas, pero en un principio o como origen, eh, es, un, es una manera de contar una historia, es un arquetipo, es una base. Como bien decías, de hecho se repite muy comúnmente, hay muchísimas historias que recaen en este arquetipo, en esta base, para contar una historia que va del punto A al punto B. Es un arquetipo lineal. Eh, y, y, yo creo que es el arquetipo esencial de la narrativa en la historia del ser humano. Las primeras grandes historias que se contaron, las epopeyas clásicas, que son pues los primeros registros que tenemos de historias pues ficticias, mezcladas un poquito ahí con elementos reales, pero a fin de cuentas pues son ficción, cumplen casi a cabalidad este arquetipo del viaje del héroe, que como su nombre lo indica es el trayecto, sea físicamente el viaje como tal, moverse de un punto a otro, pero también en el punto de vista psicológico, ideológico, filosófico, de una persona, que en este caso es nuestro protagonista, que va a ser nuestro héroe, de cómo llega de un punto A un punto B, superando ciertas pues barreras que se le ponen, insisto, físicas, mentales, éticas, de todo tipo. Y este arquetipo funciona también porque creo que apela mucho también a nuestro mismo deseo de superarnos, a nuestra misma intención como seres humanos de mejorar, de avanzar, de progresar, y también a nuestro deseo de siempre, pues ahora sí que alentar a la persona que tiene las condiciones adversas. Es difícil a veces simpatizar con un protagonista, con un héroe que lo tiene todo, que es súper poderoso, que es invencible, porque entonces, pues, ¿dónde está el reto, no? Nos gustan los retos como consumidores de historias y como seres humanos. Siempre nos gusta estar buscando la dificultad para superarla, si no, la satisfacción, pues, no es la misma, ¿no? Conseguir algo fácilmente nunca te da la misma satisfacción, ¿no? Y, y hablando del viaje del héroe, pues, como te digo, lo podemos encontrar, yo creo que en una primera instancia, en, pues en las epopeyas clásicas. Yo creo que la primera, la original, pues es la epopeya de Gilgamesh, que a pesar de ser un rey, a pesar de ser una persona poderosa, se encuentra en una situación pues complicada que tiene que ir superando para llegar a completar su viaje al héroe. Y ese mismo arquetipo, exactamente igual, lo podemos ver en los tres historias clásicas de los idiomas europeos que surgen por ahí en la Edad Media, eh, en el Cantar del Mio Cid, es un viaje al héroe también, es una persona que tiene que superar ciertos retos, que tiene que encontrar, en este caso, un rey a quien servir y tiene que superar un montón de barreras. Beowulf en sajón, en las lenguas germánicas, y la canción de Roland en francés. Es prácticamente lo mismo, porque te digo, este viaje al héroe está tan metido en nosotros como seres humanos que la fórmula se repite sin conexión aparente entre los pueblos, porque funciona, porque nos gusta.
ver a alguien superando barreras para llegar a un punto, pues, de éxito. Entonces, desde ahí empezamos con esta noción de que viene desde el principio de la historia, viene desde que somos humanos, lo tenemos en nuestra imaginaria, ¿no? Sí. ¿Crees de alguna manera que, porque si nos trasladamos un poquito a esa historia, en esa época, pues en realidad la escritura no era el medio principal quizás en el cual se popularizaba, a lo mejor eran canciones, cantos, la gente iba predicando y ahorita mencionaste algo bien importante que es que no estaban conectados, o sea, no conectados al menos de que yo te lo enseñé y va pasando, sino que pareciera que dentro de la misma naturaleza, este campo mórfico de los inconscientes colectivos, pues el ser humano, a fin de cuentas, después de pasar generaciones y ver, no importa las experiencias, pues cae en estos pasos, ¿no? Que en un futuro, pues me imagino que vamos a llegar a un punto donde alguien ve el patrón y lo empieza a compartir, ¿no? Claro. Sí, hoy en día ya tenemos decodificado, digamos, el patrón, ya sabemos cómo manipular un poquito el viaje al héroe, brincar los pasos y demás, pero en aquel momento fue de manera muy natural, muy instintiva. Fue, pues irle poniendo, ahora sí que es la sazón a la historia y la manera en que se pone, pues es mediante dificultades, mediante logros, mediante un proceso para llegar a un punto. Había cierta conexión, culturalmente, porque pues todos de cierta manera estuvieron conectados al Imperio Romano, recibieron esta influencia de los griegos, que finalmente, si nos vamos un poquito más atrás, como bien decías, desde las cavernas, yo creo que finalmente los, los grafos que vemos en las cavernas, pues es el viaje del héroe en una escala muy chiquita, Sí, sí. que era como la historia para manifestarla y hacer la verdad. No es Una, tanto una visualización, ¿no? El plan, el exactamente, proyecto. exactamente, una ficción que se convierte después en realidad porque la manifiestan, ¿no? Y eso está bien interesante. No sabemos si realmente era una manera de registrar la historia o una manera de manifestarlo, pero de las dos formas tiene todo el sentido del mundo. Y después, ¿cómo esto evoluciona en la mitología? La mitología es el viaje al héroe repetido hasta la náusea. Hércules, Aquiles, Apolo. Y si nos vamos a otras mitologías, pues Huitzilopochtli, en todas partes encontramos en todas las culturas el viaje del héroe bien arraigado en la creencia pues esencial de los pueblos, porque la mitología finalmente no solamente era un entretenimiento, una manera de contar una historia, era su cosmovisión. Y en la misma cosmovisión está bien arraigado el viaje del héroe. No solamente los seres humanos necesitamos superar cosas, sino también los dioses. Y qué interesante que, que las figuras que para ellos eran primordiales, que eran los que son mejores que nosotros, están un escalón arriba, también necesitan superarse y también necesitan ir de un punto a otro, no son estáticos. Y esa manera de ver el cosmos creo que también ayudó mucho al desarrollo de esas culturas, porque si el dios al que le estoy aquí rindiendo pleitesía tuvo ese viaje y pasó de ser A a B, pues yo pues con más ganas, ¿no? Tengo también que seguir ese patrón o ese viaje. Y eso es súper interesante. Te digo, al final la narrativa no solamente es para entretenernos, sino que también forma la cultura y nos forma a nosotros como personas. Y creo que el viaje del héroe es tan importante porque es lo que ha hecho que nos inspiremos, pues para, yo creo que sí lograrlo en la vida real, ¿no? En ciertos campos y pasar de X situación, superarla y llegar a un punto B donde estamos más cómodos y después seguir buscando, porque el viaje al héroe no termina. Ese es uno de los puntos más importantes de ese concepto. Así es. Fíjate que yo la primera vez que hilé el viaje del héroe como tal fue cuando leí El alquimista famoso, que es muy comercial, obviamente, de Coelho, pero yo tenía Claro. curiosidad por qué un libro se hizo tan famoso.
Y conforme lo iba leyendo, dije, ¿esto dónde lo he visto? Y mi referencia anterior, pues era Joseph Campbell cuando hace como, pues no sé si él realmente fue el que empezó a hacer la estructura, identificar el patrón y decir, estos son los 12 pasos, ahorita nos dirás. Pero yo dije, pues claro, es que tiene todo, un libro tan pequeño, esa historia te atrapa porque tiene todo tal cual Claro, la narrativa de un viaje de un héroe, ¿no? claro, claro. Es una receta perfecta para engancharte. Exacto. Sí, sí ha funcionado siempre y seguirá funcionando. Pues fíjate, sí, ahorita que entramos a Joseph Campbell y el libro que se llama El viaje del héroe, que si están interesados en la narrativa, ya sea como creadores o como consumidores simplemente, yo recomiendo muchísimo leerlo. Es un libro que que te explica muy bien los pasos. Obviamente ahorita lo platicamos, pero pues no hay sustituto como leer el libro. No, vaya, él quizá um, fue el que acuñó los pasos, pero creo que ya se tenían un poquito como que identificados, por lo menos por muchos autores, por muchas personas dedicadas a la literatura. Y también los 12 pasos que señala él, hay algunos críticos literarios que dicen que pues, se pueden resumir en 9, hay unos que dicen que pueden ser 7, hay unos que se atreven a ir más allá y decir que son 15. Eh, yo creo que los 12 pasos pueden ser más, menos. Incluso en algunas narrativas, algunos se puede llegar a omitir. Pero sí la estructura o la manera en que lo piensa y cómo lo explica, sí te da a entender que independientemente de que tú creas que son 9 o 15 o 12, la estructura está ahí. Y los elementos, ahora sí que el carrusel que te va llevando por la historia sigue siendo el mismo. Y lo único que él hace realmente es ponerles nombre, ponerles un concepto como tal, e hilarlos y explicarlos de manera, bueno, lo único que hace, ¿no? Porque es lo más difícil, ¿no? Explicarlos de manera sencilla, explicarlos de manera digerible. Sí. No quise sonar despectivo, pero me refiero a que realmente, pues él no lo crea, sino que lo disecciona de una manera tan simple que se volvió él, pues, pues ahora sí que Sí, sí, el el que acuñó el último, ¿no? término, ¿no? El que le puso nombre y el que lo hizo mucho más accesible a nosotros que a lo mejor no somos autores de cepa y es muy interesante. Ahorita un poquito antes de entrar a los pasos que nos presenta él, sí me gustaría señalar que a fin de cuentas esa fórmula que ahorita estábamos hablando de la mitología griega, de la mitología, pues de cualquier pueblo, prehispánica, la mitología, bueno, romana, que es muy parecida a la griega, nórdica, etcétera. Eso se traslada casi de manera completa a la literatura de la Edad Media hasta nuestros días. Es una fórmula que no tiene caducidad, parece ser. Ha habido momentos en la historia, ahorita creo que estamos en uno de esos que no nos encantan los héroes. Y ahorita yo creo que lo podemos platicar un poquito más a grandes rasgos, porque últimamente, no sé si te has fijado que la narrativa tiene mucho que ver a veces con el héroe caído. Ahorita como que Sí. estamos en una etapa que a veces el héroe moralmente perfecto ya nos aburrió un poquito, porque lo hemos Sí. visto tanto que a veces ya queremos ver que el héroe de repente no logre el camino completo del héroe. Pero de todas maneras, aún así, que de repente vemos este tipo de historias, yo creo que nadie te puede negar un Frodo o un Harry Potter o un Luke Skywalker, ¿no? Que logran ese Sí. objetivo que se siente bien. A fin de cuentas, sientes, dices tú, me identifico con él porque yo quiero lograr algo en mi vida. Y ahorita lo podemos platicar más a fondo de cómo se pasa esto a nuestros proyectos personales. Pero De sí, acuerdo. la fórmula no tiene caducidad, creo yo. Si bien sí se modifica un poquito. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de los pasos de este viaje el héroe? Y también ahí vamos Adelante. viendo cómo se pueden modificar o los puedes cambiar o puedes Sí. agregarle tu propia, eh, pues de tu cosecha, ¿no? Ahí un poquito. Sí, claro. Dale, Rafa. Creo que podemos ir dando paso a paso e ir poniendo ejemplos, como dices, más
accesibles para la gente. Ahorita mencionabas Luke Skywalker o Harry Potter, y puede ver El Señor de los Anillos, como bien dice, o sea, todas estas películas que hoy por hoy la gente identifica, y creo que si vamos explicando cada paso con esos personajes, la gente los va a ir ubicando más fácil adelante. Perfecto. Bueno, el primer paso o el primer punto es presentar lo que Joseph Campbell maneja como el mundo ordinario, que es la realidad del héroe. El héroe tiene que ser una persona con la que te puedas relacionar. Difícilmente, te digo, te vas a relacionar con un ente todopoderoso o que ya tiene resuelto las maneras de solucionar cualquier problema que se le presente. En ocasiones, por ejemplo, en la mitología, pues sí nos encontramos con héroes poderosos, como puede ser Hércules o como puede ser Aquiles, que sí eran elegidos, que sí tenían una ventaja, pero a fin de cuentas no estaban listos todavía para la aventura. Sí. Y, y esto contrasta mucho también con algunos héroes que nos hemos topado después en la narrativa, que son el elegido, que esto se maneja mucho, ¿no? Ahorita que estamos hablando de algunos ejemplos, pues Harry Potter, por ejemplo, Luke Skywalker, son los elegidos porque están en unas circunstancias muy particulares que les permite tener como, o les tienen un potencial muy grande. Pero ese es, ojo, ese es el punto ahí principal. Es potencial, no lo tienen ya resuelto. Y el mundo ordinario, que es el primer paso, sirve para presentarte un personaje que vive en un mundo que, si bien puede ser de fantasía, puede ser de ciencia ficción, que no es igual al tuyo, sí se siente ordinario, sí se siente como algo común en el mundo donde ellos viven. Nada especial, quizá alguna característica por ahí secreta que tienen que los hace ser potencialmente muy poderosos o muy sabios o lo que sea, pero empezamos desde abajo, empezamos con el mundo sencillo, tranquilo, el día a día. Si no presentas esta parte, luego corres el riesgo de que el protagonista o el héroe se sienta un poquito fuera de tu alcance, pues. Porque a fin de cuentas, lo importante del viaje del héroe es que nosotros nos relacionamos con él. Entonces, entre más te identificas con el protagonista, pues más va a ser satisfactorio el que logra el éxito, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Pero pues no podemos vivir en el mundo ordinario todo el tiempo, ¿verdad? Necesitamos, para que la historia tenga saborcito, necesitamos algo que rompa con esa cotidianidad, y es el llamado a la aventura. Es un momento donde se rompe esta normalidad y algo o alguien le revela al héroe, al elegido, al protagonista, que pues tiene que moverse, tiene que hacer algo que a lo mejor no pensaba hacer, y ese es el llamado a la aventura. A veces se da por medio de algún sabio, alguna carta, por ejemplo, algún momento ahí raro, algo que sale de lo normal, y el héroe se siente llamado, se siente invitado, pero generalmente, dice Joseph Campbell, que es el tercer paso, viene un rechazo a ese llamado, porque no se siente merecedor. Sí. Si ahorita te digo, Fernando, tienes que salvar al universo, porque tú tienes unos poderes mágicos que nadie más tiene, pero los tienes que desarrollar, pues tú me vas a decir. Entonces, ¿yo por qué, no? O sea, yo estoy a gusto, ¿no? Que sería como, ahorita me acordé de la escena que la primera, bueno, que es la cuarta en realidad de las Guerras de las Galaxias, al menos así como la conocimos, cuando llegan con Luke, llega Arturito, ¿no? ¿Cómo es que? Sí. Sí, ¿no? Y llega al desierto y le dice, tienes que venir conmigo, y llega el mensaje del día de su hermana, o cuando está Frodo, y le encargan el anillo y dice, no, pues espérate, ¿no? O sea, No. ¿qué onda, no? Gandalf, tú llévatelo, tú eres el bueno. Sí. O sea, yo estaba bien, ¿no? Yo era, como dices tú, que estaba en mi mundo ordinario. De repente alguien me dice que tengo otro propósito, un destino, y ahí viene ese temor, ¿no? De la confrontación. Esa es la parte del rechazo, ¿verdad? Nosotros generalmente decimos, qué padre tener superpoderes, ¿no? Pero uno de los héroes que más nos enseña sobre esto es Spider-Man. Por eso es tan querido. Porque Spider-Man en un momento dice, oye, no, espérate, yo soy un adolescente, yo tengo mis problemas, yo tengo que
Ujú, sacar 10 en clase, no me puedo ahorita estar peleando con el mal. Pero a fin de cuentas, ese rechazo pues también te hace sentir empatía por el personaje, porque sientes que hay una humildad, que ujú. no es algo que le eligen. Así Porque es. cuando tú lo eliges, cuando tú tienes esa ambición, Ujú. generalmente es una característica de un villano, la De un ambición de villano, poder, así es. decir, Sí, no, sí, no, sí, sí. soy el Me, chido. me, me detona un punto de inflexión donde me quiero vengar, entonces yo tomo el control de Es, la situación para poder desbordar ahí toda mi furia sobre algún acontecimiento previo, ¿verdad? Y ahí sí, como dices, ahí cuál llamado, cuál voz, nada, o sea, no, ahí no, no. tengo bien Yo claro qué soy el voy a hacer. que sabe, yo soy el bueno, y aquí Así yo, es. mi chicharrón truena, ¿no? Así Y es. el héroe tiene que ser, tiene que tener ese dejo de humildad. Decir, bueno, pues ahora sí que lo voy a hacer, porque al final, después de rechazar ese llamado, va a acabar accediendo, pero lo voy a hacer por el bien común. Lo voy a hacer por un deber, ¿no? Ujú. No por el deseo de protagonismo o de poder. Sí. Que aquí pasamos al cuarto paso del viaje del héroe, que es el encuentro con un mentor, con un Yoda, con un Ujú, Gandalf, con ujú, un Dumbledore, etcétera, ujú, etcétera, ¿no? ujú, Generalmente visto como una persona mayor, ujú, sabio, que le ujú, explica al héroe por qué ujú, tiene que cumplir esa misión, porque él, ujú. que Sí. siempre, fíjate, aquí Fernando, yo personalmente tengo mucha afinidad con esa figura, me gustan mucho esos Ujú, personajes sabios que desde un punto de vista a lo mejor de cierta pasividad, porque generalmente no se involucran en la acción, por muchas razones, porque son atractivos como figuras secundarias, porque si piénsalo de esta manera, en el Señor de los Anillos, pues si Gandalf agarra el anillo y él es el que lo lleva, pues Gandalf es un ser muy poderoso. Entonces, sí. mmm, funciona mucho como figura secundaria, pero a lo mejor como Ujú, protagonista, pues pierde un poquito el interés porque pues es un ser poderoso, es un ser con el que a lo mejor no me relaciono tanto, porque yo no tengo ujú, esa capacidad sobrehumana, ¿no? Que generalmente se les ujú, presenta con ese poder, pero sí funciona muy bien ujú, como ujú, un mentor, como alguien que te explica, que te enseña, ujú. y también justifica mucho el avance y el desarrollo del héroe, porque ¿quiénes Claro. somos sin maestros, no? Ujú, Necesitamos a ujú. alguien que nos enseñe. Y en Así este es. punto, ese encuentro con el mentor es el que acaba haciendo que acceda el protagonista, el héroe, a continuar con el viaje. Casi ninguna Ujú, gran historia, ningún ujú, gran viaje ujú, del héroe puede funcionar sin un mentor fuerte, sin una figura interesante que ponga la sabiduría, ¿no? Que ujú, ponga el consejo sabio. Porque generalmente el protagonista pues es novato, es impulsivo, comete errores. ajá, Entonces, ujú, ese ujú, punto es muy, muy importante, el encuentro con el mentor. Em, y esto te lleva a un punto que es, a veces no está tan marcado en la historia como tal, no es un evento, o no siempre es un ujú, evento, a veces sí, ujú, pero que es cruzar el umbral. ujú, ¿Qué quiere decir cruzar el umbral? ujú, Empezar el viaje, convertirse ya en el héroe inexperto y medio sonso y de repente impulsivo y emocional y que comete errores, pero ya se ujú, entiende como un héroe el protagonista. Y te ujú, digo que no siempre es un ujú, evento, porque generalmente ujú, viene el montaje este de entrenamiento que se usa mucho en las ujú. películas, con musiquita de Sí, acción y todo. Yoda sí, sí, entrenando a sí. Luke en el pantano, eh, Ujú, ujú, pero el momento en el que se convierte en héroe empieza desde antes, empieza desde el punto en que acepta la ayuda. Dice, ujú, bueno, ujú. pues me toca. Y a lo mejor no es un Sí. momento épico, Ujú, ujú. pero sí es un momento bien importante. El Sí. momento que se asume como, Ujú, como el que tiene que hacerlo, aunque sea ujú. porque no hay más. Ahora sí Ajá. que no hay más, yo soy el que tiene que ir. Pues ese Sí. momento es bien importante. Y Fíjate, me acordé, perdón por interrumpirte, de no, la no, no. película de Rocky, que ahorita que estoy viendo, o sea, lo que hizo Rocky o Sylvester Stallone con Rocky fue llevar el viaje, pero en la primera no termina. O sea, No, no, claro. no termina, lo deja inconcluso. Bueno, creo que El Señor de los Anillos también, porque al final fueron tres grandes capítulos, pero esta parte que dices tú que llega una persona sabia, la orientación,
la guía, y una única oportunidad, pues dice Rocky, bueno, pues es que si no hago esto me voy a morir de hambre, o sea, no es algo como que yo siempre soñé en ser boxeador, sino que pues la vida le va acomodando las cosas, llega esta persona, dice, yo te entreno, y ahí viene ese entrenamiento, ¿no? ¿Cómo te claro, puedo llevar yo a ese otro nivel? Y fíjate, otra característica que no sé si tú la tengas presente, es que generalmente, como bien decías, se representa este arquetipo del sabio, del mago mayor, pero el héroe siempre es de una edad media para abajo, sí. Sí, ¿verdad? porque finalmente es el potencial, ¿no? Es lo que te Así es. digo. Siempre tiene que tener Ujú, espacio como para crecer. Y digo, no es que una persona mayor no tenga ese potencial o no pueda aprender o no pueda crecer, ujú, ujú. pero generalmente es una característica que te ayuda mucho a reflejar la Sí, inexperiencia, que es algo esencial en el viaje del héroe. así es. Digo, a veces vemos a un Ujú, Hércules o un protagonista que sí ya está, ujú, que tiene cierta capacidad, que ya tiene cierto bagaje, pero es más ujú, atractivo ver ujú, a alguien que está aprendiendo lo que está ujú. haciendo, ¿no? Y relacionamos mucho esto de aprender, Sí, pues, con personas más jóvenes y enseñar, pues, ujú, con personas ujú. un poquito mayores, ¿no? Funciona hasta un Así nivel es. psicológico o estético, Ujú. ¿no? Ver Claro, al claro. mago de la barba blanca larga instruyendo Ujú. Sí, al chico, pues ahora sí que imberbe, sin barba, inexperto, así es. siempre es una Ujú. figura o una escena pues bonita, es algo Así que es. nos gusta ver también desde un punto de vista estético. Ujú. Por eso Así es. ese lado de que, y más ahorita, por ejemplo, las historias para adolescentes, pues generalmente te presentan a un Ujú, chico de la edad ujú, para que te relaciones ujú. con él. Que también Claro. aquí hay otro concepto interesante, que es el Ujú, del lienzo en blanco, ¿no? Que es un ujú, protagonista que tiene pocas características fuertes de carácter, incluso ujú, físicas, como un poquito para que tú te ujú, proyectes como lector o como espectador en él. Un Frodo, por ujú, ejemplo. ujú, Frodo, digo, no es que sea un ujú, mal personaje, ni mucho menos al contrario, pero es un hobbit poco eh, vaya, con unas características muy suaves, no tiene un carácter muy fuerte, no tiene alguna ujú. característica sobresaliente, Sí. y va como que navegando un poquito con lo que le dicen, para que tú como lector del Señor de los Anillos o como espectador de las películas, te pongas en su Ujú. lugar. Claro. Alicia en el País de las Maravillas es un excelente ejemplo. El Ujú, mundo que la rodea es tan grande y tan fuerte y tan escandaloso visualmente y en concepto que un ujú, protagonista pues más tranquilo, que no tiene ujú, muchas características fuertes, funciona muy bien para que tú ujú. sientas que estás en el mundo a través de Alicia, ¿no? O de Frodo, Claro. o Harry Potter. Ujú, Por eso Harry Potter no es el más listo, es Hermione. ujú, Porque ujú, si fuera el más listo, el más sobresaliente, si fuera un mago eh, ujú. muy talentoso por naturaleza, pues se sentiría un poquito como que ese no soy yo. Así Eh, es. Va por ahí. Okey. Estábamos en el cuarto paso, luego Estamos en el quinto paso, en quinto cruzar el paso. umbral, que ahí Cruzar. nos desviamos un poquito, pues todo muy interesante. Va. Luego viene presentarnos un poquito, pues el mundo y el viaje y lo que tiene que hacer Ujú, el héroe, ¿no? ujú, Joseph Campbell le llama pruebas, ujú, aliados y enemigos. Se nos ujú, presenta una serie de personajes que van agarrando como que su lugar en la historia, quiénes los van a ujú, ayudar, quién se va a oponer a él y qué tiene que hacer. Ahí ujú, vamos conociendo como la introducción a ciertos personajes secundarios en la historia y los antagonistas. Que obviamente en una buena historia, pues el antagonista y los personajes secundarios están sembrados desde antes, claramente, ujú, ¿no? No es que a la mitad del libro empecemos a conocer al antagonista, tenemos que tener ya cierto ujú, bagaje antes de por qué es malo y por qué se opone, pero en esta parte de la historia se empiezan a poner en acción esos personajes y entonces empiezan a interactuar con nuestro protagonista y empiezan a ponerle las barreras que tiene que superar y las personas que lo van a ayudar, porque en toda historia es sumamente importante el, el acompañamiento, no solamente el mentor, sino las personas que van a viajar con el héroe. Hay un, y esto me encanta, es uno de los personajes más
eh, importantes, maravillosos, y creo que se podría escribir mucho sobre Samwise en El Señor de los Anillos. Es que realmente el héroe de la historia, desde un punto de vista, pues ahora sí que heroico y práctico, pues es Sam, porque él Ujú, es el único, incluso más que Frodo, que resiste el anillo. Está ujú, muy marcado, sobre todo en los libros se nota mucho, como sin él, o sea, digo, obviamente pues todos son importantes y Frodo es el que carga el anillo, pero sin Sam, Frodo no hubiera llegado, ujú. porque, porque es el que, siempre el soporte moral, y al final es el que lo carga, literalmente, ¿no? Lo lleva hasta allá, y es el único personaje que soporta el poder del anillo, eso es bien interesante. Sí. Por eso es una obra maestra, el Señor de los Anillos, porque tiene estos toquecitos ahí de brillantez que en su época no eran tan comunes, Ujú, pero esos sí. personajes secundarios indispensables. Ujú, Sin un buen personaje secundario, dos, tres, cuatro, el viaje del héroe ujú, ujú. se acaba sintiendo aburrido. Siempre necesitamos ahí el Sí. acompañante, al Robin del Batman. Pareciera que a veces, a veces este personaje secundario actúa como una sombra o como si fuera realmente el mismo, pero está fragmentado, creo, a veces, ¿no? O sea, como bien decías, sigue siendo un héroe protagonista y el secundario, al menos en los títulos, pero pareciera que es una parte interna del mismo héroe, ¿no? Como un segmento, una sombra, una ambivalencia, no sé, como una dicotomía de la misma persona, porque a Claro, fin de cuentas, como dices, no hubiera podido solo. Hay momentos cruciales, puntos de inflexión donde el Lueri ya no hubiera podido seguir si él no es la escalera, si él no le da el empujón, si él no le comparte, ¿no? claro. Y es que en la literatura clásica, uno de los valores entendidos es la cooperación, el trabajo en equipo. Y generalmente se refleja poniendo al antagonista con personajes secundarios que maltrata, que hace menos, que son medio tontos, que son eh, que, que, que vaya, que no hay un trabajo colaborativo. El antagonista siempre tiene sirvientes o tiene eh, secuaces que no Mm, le aportan desde un punto de mm, vista intelectual, que simplemente están ahí ujú. para hacer lo que él dice. Y Sí, el súbditos. protagonista siempre tiene ese Ujú. equipo Así que le es. puede decir, oye, la estás regando aquí, o yo Ujú, tengo las características que a lo mejor a ti te faltan y te puedo ayudar. ujú. Eso Así también es. es esencial. Por eso, y ahí se contraponen dos, el, el, el egoísmo del antagonista Ujú, y ujú. eh, pues la amistad, el trabajo en equipo, la Ujú. colaboración de los protagonistas. Así Eso es es. bien importante. También te empieza a mostrar un poquito que, que el protagonista también es un tipo que puede trabajar en equipo. Ujú, Porque sí, ujú. ahora sí que yo soy el muchacho de la película, pero sin mi equipo pues no puedo triunfar, ¿no? Así Por eso es. siempre hay el amigo, siempre está. Ujú, ujú. Está muy, muy claro, ahorita hablando de ejemplos, pues en Harry Potter está súper marcado. Sí. Voldemort tiene secuaces, pero todos Ujú, los trata mal, no les tiene ujú, ninguna lealtad, solo inspira miedo. Y ujú, Harry Potter siempre tiene a sus amigos, que hay ujú. una relación de amistad y que hay un amor. Así. Y por Ujú, eso, pues, está súper marcado. Al final ujú, ujú. está muy, muy claro, ahorita hablando de ejemplos, pues en Harry Potter está súper marcado. Sí. Voldemort tiene secuaces, pero todos Ujú, los trata mal, no les tiene ujú, ninguna lealtad, solo inspira miedo. Y ujú, Harry Potter siempre tiene a sus amigos, que hay ujú. una relación de amistad y que hay un amor. Así. Y por Ujú. eso, pues, está súper marcado. Al final, eso es lo que marca la Claro. diferencia, ¿no? Por Bien. eso es tan importante. Y las pruebas, ahí nada más para finalizar, ahí es donde se empiezan a poner los primeros obstáculos, donde empieza a lo mejor a fracasar un poquito el héroe, que en los primeros escarceos, pues no le salen las cosas tan bien. Pero esto nos lleva al siguiente paso, que es el número 7 de este viaje del héroe, que es el acercamiento a la prueba final. Es cuando se empieza a sentir la sombra del antagonista, se empieza a sentir la situación amenazante que está ahí en el Ujú, horizonte, ujú. que es bien importante presentarla con antelación. Cuando,
cuando uno como escritor, como narrador, presenta un problema de golpe así que surge de la nada, se siente un poquito, pues, poco satisfactorio. Siempre hay que tener como un asomo a lo que va a pasar, ¿no? Por ahí en inglés le dicen foreshadowing, como mostrarlo poquito, como darte Ujú. pistas de lo que va a pasar, de por dónde viene el golpe, no tan obvias que te lo esperes, pero que tampoco se sienta fuera de lugar, ¿no? La prueba Ujú. final, la gran batalla, ¿no? Eh, y el acercamiento es sumamente importante porque te lleva al siguiente paso, que es la gran prueba, que es cuando el héroe tiene que mostrar que todos estos pasos previos sirvieron para algo, que Sí. el entrenamiento, que las enseñanzas del mentor, que los amigos que están ahí con él, su apoyo y todo, pues lo fueron forjando. Y este contraste con las primeras pruebas, donde se equivoca, donde comete errores, donde no es el más hábil, es muy importante porque entonces vemos un crecimiento en él. Sin crecimiento en el personaje principal, en el héroe, la historia se siente estática, se siente aburrida, se siente que no hay un desarrollo de personaje. Entonces, en el momento de la gran prueba, de la batalla épica, del momento, a veces no es una batalla, a veces es una decisión que tiene que tomar, a veces es un sacrificio que tiene que hacer. La prueba puede venir de muchas maneras. Eh, Puede ser sacrificar su integridad física, puede ser sacrificar algo que él desea mucho, generalmente un Ujú. objeto. El sacrificio de un ser querido es poco manejado porque pues tiene ciertas implicaciones éticas, pero a fin de cuentas él Ujú. tiene que sacrificar algo, Ujú. generalmente su propia integridad para lograr el éxito. Que a fin de cuentas eh, siempre acaba saliendo bien en la literatura clásica, por lo menos. Después te digo que ahí podemos empezar a meter Ujú. situaciones ya en la literatura más contemporánea, que a veces no nos gusta que todo salga tan bien, donde Ujú. pues tiene que tomar una decisión mucho más drástica e incluso Ujú. sacrificarse o lo que sea. Pero en la literatura clásica, pues generalmente esto se podía revertir o era un sacrificio que sí implicaba una decisión en el momento, pero que al final tenía consecuencias pues, positivas. Pero si el héroe no tiene que tomar una decisión drástica, fuerte, o lograr algo que realmente le cueste, pues también la historia se siente un poquito plana, se siente un poquito sin consecuencias. Entonces esta gran prueba quizás es el momento más, eh, pues con mejor marketing de todo, ¿no? El Ujú. momento que estamos esperando. Pero a Podemos veces, decir que es el clímax, pudiera ser el clímax sí, de sí, una sí, historia, o sea, la guerra, la batalla, sí, 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 la confrontación. Sí, totalmente. Es ¿no? el momento álgido, el clímax, Ujú. la, la, pues ahora sí que lo que vinimos a ver, Así la es, sí, batalla, sí, sí, sí. que en algunas El ocasiones, tráiler, ¿no? Es lo que te ponen en el exactamente, tráiler. desde que, sí, 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 ahí donde se están dando los catorrazos, que Ajá. generalmente tiene, te digo, tiene acercamientos, hay momentos previos, pero siempre la gran prueba va a ser el momento, o sea, si hubo tres enfrentamientos ahora sí que con el malo, el último donde ya es vida o muerte, ese va a ser la gran prueba. Todo lo demás es acercamiento. Porque, por ejemplo, el otro día estaba platicando con un amigo y estábamos platicando del Señor de los Anillos. Y dice, bueno, es que, ¿cuál es la gran prueba para Frodo? Porque Frodo tiene su viaje al héroe, pero alternativamente están pasando otras cosas en la Tierra Media. Están las batallas épicas para defender el abismo de Helm, en la Puerta Negra de Mordor. Digo, bueno, es que ahí hay dos clímax diferentes. O sea, ahí hay dos pruebas. Una para Aragorn, para el rey, que es pues seguir peleando, ¿no? A pesar de que evidentemente están por perder. Y Frodo tiene su momento donde, donde está a punto de quedarse con el anillo. Que es bien interesante, porque el Señor de los Anillos tiene varios momentos de pruebas, de acuerdo a la línea que vaya siguiendo. Pero el viaje del héroe de Frodo tiene su gran prueba en el momento en el que él toma el anillo y dice, me voy a quedar con él,
Ujú. y medio obligado, pero a fin de cuentas no se queda con él. Por eso Sam es tan importante, porque a la hora de la gran prueba, el Ajá. que lo hizo valer fue Sam. Pero Sí. bueno, ese momento pues, es el momento donde se convierte en un héroe realmente, Ujú. el protagonista. Como Ese es el momento de que pasa de ser el protagonista al héroe al de la aire. película, ¿no? Ujú. Y obviamente, pues con toda gran prueba viene el paso número 9, que es la recompensa. Que uno dice, bueno, son 12, eh, el 9 es la recompensa. Uno pensaría que es el 12, pero pues que viene un después, ¿no? Sí. Ya la recompensa, pues es después del clímax, ya es parte del epílogo prácticamente del viaje, porque ya se convirtió en un héroe. Y entonces Ujú. sí, rescata a la princesa, salva al mundo, Ujú. lo que tú me digas, vence al mal, etcétera, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿por qué es el punto 9? Porque todavía viene un poquito de desarrollo del personaje y un poquito de por qué se hizo todo esto, ¿no? Ujú. El primer ejemplo, o el primer, no ejemplo, perdón, el primer, lo más obvio, pues es, lograste el cometido, salvaste al mundo, lo que sea. Ujú. Pero después el protagonista muestra el cambio que tuvo en él ese viaje. Porque a Ujú. fin de cuentas el viaje del héroe sí se puede tratar de salvar al mundo, pero es personal. Sí. Es un crecimiento personal. Aunque sea el destino del universo lo que está en juego, el Ujú. crecimiento y el desarrollo es del héroe. Sí. El que te lleva la recompensa mayor, aunque nos salve a todos, pues es el héroe porque él es el que aprende y evoluciona y se convierte en una mejor persona. Entonces, Ujú. después de la recompensa, viene algo que aquí ya empezamos a hablar de un poquito de metanarrativa, que es el camino de vuelta, que generalmente no nos los muestran, ¿no? En la película. Frodo no ves cómo viaja de regreso. O Luke Sí. Skywalker, después de vencer al Imperio, pues no Ujú. ves cómo va en su navecita de camino a su casa, Ujú. porque es metafórico. Camino de Sí. vuelta es, ok, ya me convertí en el héroe, Ujú. voy a regresar a mi realidad, al punto uno, a mi mundo ordinario, Ujú. pero con un aprendizaje y con un crecimiento y siendo Ujú. algo que no era cuando partí, ¿no? Sí. Si no nos muestran cómo evolucionó el personaje, se siente incompleto. Ujú. Porque queremos ver el personaje ya con todo lo que aprendió, con todo lo que superó. Porque a Ujú. nosotros también nos cambia. Tú te identificas como lector, como espectador, con el personaje, con el Luke Skywalker que venció al Imperio, ¿no? Ujú. No con el chico que estaba ahí se me fue el nombre del planeta, en Naboo, no es Sí. Naboo. Bueno, se me fue el nombre del planeta, ¿no? Pero Sí. tú te identificas con el Ujú. Frodo que venció Ujú. al mal. Ujú. Entonces te Ujú. identificas con el héroe, Sí. no con el chico ahí que ya después cuando acabas de ver la película y todo dices, Ujú. wow, Sí, sales con toda la adrenalina y dices, ay, yo soy el, yo soy. yo me siento Superman y yo soy, ¿verdad? Pero como dices tú, ¿cómo voy a encajar ahora en un mundo donde ya no soy yo y también cambia la forma en la que todo se ve, a fin de cuentas, ¿no? Y eso es justo, bueno, ahorita que me gustaría platicar un poquito de cómo encaja esta fórmula en nuestra vida, Ujú. eso es un poquito a lo que aspiramos. Nosotros cuando queremos superar alguna dificultad, lo que aspiras realmente, lo que estás pensando, no es en el momento más álgido y más complicado, no es solucionar el problema en ese momento, es el después, es el ya lo vencí, ya logré esto que Ujú. estaba ahí atorado, esta prueba que no podía superar. Lo que anhelas es el momento donde ya lo superaste, y donde ya lo Ujú. venciste, y donde ya puedes regresar con tu familia y Ujú. decirles lo logré, o, o tu familia, tus amigos, a tu Ujú. entorno normal, habiendo superado eso, ¿no? Eso es lo que Sí. anhelamos, es lo que nos hace sentir viendo esas historias. Por eso es tan importante enseñar el camino de vuelta como algo metafórico, porque sería aburridísimo ver ahí también, ya, la ida es muy interesante porque siempre hay pruebas, el Sí. regreso suele ser menos, Sí, sí, eh, sí. eh, este, eh,
Al Pues menos aquí te tal cual pasa. como cuando nos vamos de vacaciones, ¿no? O sea, vas Exactamente. de ida y vas planeando y vamos a ir aquí y luego ay, nos despertamos y tú te vas de euforia y todo, y ya de regreso casi vienes así como Ya medio dormido. dormido, medio cansado, Sí. quiero vacaciones a las vacaciones. Pero hay que regresar a confrontar una realidad con Exactamente. las nuevas experiencias, con la conversión, con Exacto. todo y pues ahora sí, ¿no? Con las herramientas Así que es. adquiriste en ese viaje Ujú, del héroe ujú. o de tus vacaciones, porque al final de cuentas son pasos similares. Así es. Y luego viene un punto que Joseph Campbell denomina como la resurrección del héroe, que es donde a veces se ve en pantalla o a veces simplemente se intuye en pantalla o en el libro, pero es donde esos cambios, esa, esa, mm, ese heroísmo que se adquirió a través de ese viaje, se muestran situaciones más cotidianas o simplemente se muestra un cambio en el héroe, en cómo afronta las cosas de manera distinta. Es la resurrección porque pues terminas ese viaje épico, dejas de ser el héroe un rato porque regresas a tu entorno, pero cuando pase algo, cuando hay una situación que lo amerite, pues ahí está el héroe en ti. Siempre se va a quedar ese elemento de valentía, ese elemento de experiencia. Ya no eres la misma persona, ¿no? El protagonista ya cambió y si se necesita que salga el héroe, pues va a Ujú. salir. Y de ahí se basan todas las secuelas. Sí. En ese elemento se apoyan las secuelas, porque Ujú, para la segunda película, ujú, para el segundo libro, el ujú. héroe ya no va a empezar el viaje desde cero, Así es. ya tiene un bagaje. Por eso Ujú, las secuelas son difíciles a veces de elaborar y de atraparte, porque a ujú, veces, pues, como ya tienes esa experiencia, no la puedes borrar, tienes que ponerle retos al héroe diferentes, y ahí es donde ujú, a veces no son tan atractivas las secuelas. Por eso las grandes sagas son ujú, tan interesantes y tan importantes, porque lograron, ya sea dividir el camino al héroe en dos, tres películas o libros ujú, o lo que sea, o en siete, como en Harry Potter, ajá, o lograron reestructurar la fórmula muy bien. Pero generalmente y con el Star Wars a veces pasa, que muchas personas son muy fans de la trilogía original, pero luego ya no les gustan las demás porque ujú. el camino del héroe de Luke, pues ahí se completa. Entonces ya los otros son fórmulas a lo mejor repetidas o lo que sea, pero Joseph Campbell lo maneja como la resurrección del héroe porque siempre tiene que haber un dejo de heroísmo en esa vida cotidiana a la que regresa el héroe. Ok. Por eso es tan importante. El regreso es el paso 11, ¿verdad? Y nos Es el falta 11. el 12. Ajá. Y el 12, el último, que Joseph Campbell le llama el regreso con el elixir, que Ujú, hace referencia a los libros de caballería, donde a veces la misión era conseguir una medicina, alguna pócima. También en la mitología pasaba mucho, que era pues traer de regreso, o sea, vencer todas estas pruebas para traer de regreso algo que mejorara la vida de los demás o curar a algún enfermo o esa situación. Y aquí pues es básicamente en historias a lo mejor un poquito más modernas, es el regresar a una vida o a un final feliz. Es básicamente es una alegoría para el final feliz, ¿no? Es el ujú, último paso del viaje del héroe. Aunque haya sacrificios, aunque el héroe haya tenido que hacer cosas pues poco deseables o incluso perder la vida en algún momento, el final es feliz porque se cumple el objetivo. Y si hay una tristeza, porque a lo mejor algún aliado por ahí murió o lo que sea, de todas maneras es una tristeza con una satisfacción de que fue por algo. Los sacrificios fueron, pues no en vano, ¿no? Y a esto se refiere al regreso con el elixir, pues todo acabó bien, se cumplió el ujú, objetivo, se curó la enfermedad que se tenía que curar, ¿no? ujú, ujú. Alegóricamente, Ajá. y pues todos vivimos felices hasta que haya necesidad de una secuela, ¿verdad? Pero Así es. Sí. pero se arregló el problema Ujú. Sí, y así igual acaba trae el ya viaje. con la liberación, el pacto, el tratado, o sea, y es como compartir el triunfo al final de cuentas con su mundo ordinario, ¿no? Creo. Exactamente, con el pueblo, Ujú, son estas escenas que generalmente en las películas son de sierra, donde se están todos abrazando, donde ujú, hay la ujú, fiesta para celebrar el logro,
porque a final de cuentas queremos sentirnos como espectadores también cobijados, Ujú, queremos sentir esa familiaridad, ese ujú. espacio así medio calientito dentro de uno, ¿no? Allá Así es. lo decía, no recuerdo qué autor decía, pues compartir junto a la fogata, ¿no? Una Exacto. bebida. Ese Ah, es el final perfecto, donde estamos ujú, remembrando todo lo que se logró, pero ajá, ya tranquilos y ya con ujú, la tranquilidad de que solucionamos sí. la bronca, ¿no? Y festejar. Lo visualicé así, claro, que están todos festejando y está el héroe sentado contemplando ya todo el Lo que, mundo ordinario, pero desde otra perspectiva, ¿no? Así ves esa paz, ves la fiesta, ves, dices, qué bueno que logré lo que logré, ¿no? no importa lo que haya sufrido, valió la pena Vale, porque la hacer gente que eso. quiero, mi Así entorno, es. está contentos y se logró el objetivo. Oye, Rafael, no pierdas la idea que de lo que me vas a decir, No, pero no, no. ¿cómo, cómo, tú me dices, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Durango. ¿Cómo nos llevamos esto? Sobre todo me vino a la mente que muchas veces nuestros retos, el desafío, quizás, y ya con esto quiero igual a lo mejor conectar con la parte ordinaria de nuestros Ok, mundos claro, ordinarios, claro. pues me imaginé mucho esta persona que, bueno, en tu caso pues vienes de una gran ciudad y vas a una ciudad pequeña, pero Pequeña. este viaje que emprendes, dejas a tu familia, quizás te tienes que revelar para ir por tu sueño, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no viven frustradas, reprimidas, que no tuvieron Claro. el coraje? Y yo me identifico mucho. Yo en su momento, pues quería hacer algo y no podía porque la sociedad, porque las expectativas, porque mi papá, la presión, y uy, te sientes agobiado. Y llega un momento en que tú sabes que tienes un llamado, tú sabes que te gusta algo, pero no sucede y Claro. pasa, y llega ese umbral donde tomas la decisión y quizás te dan la espalda muchos y ya después te sientes liberado y dices, ay, aquí estoy, ¿no? ¿No te pasó a ti Un con esto? poquito. ¿Verdad? Mira, yo creo que, y aquí conectando con la vida ordinaria Ujú, de la mía y la de, yo creo que cualquier persona, yo creo que esto del viaje del héroe se conecta para prácticamente cualquier aventura, cualquier proyecto que uno tenga. El viaje del héroe, entendido así, pues se escucha como algo épico, que tienes literalmente que salir a la calle a viajar y a moverte de un espacio geográfico. Pero el ujú, viaje del héroe es psicológico, es interno, es externo, se presenta casi en cualquier modalidad. ujú, Y a veces son aventuras súper emocionantes y a veces es la vida cotidiana. ujú, Eh, me gustaría como que revertir un poquito la pregunta y ujú, platicarte algo este, personal, pero también relacionado con mucha gente que conozco, ¿no? Yo tengo 35 años, voy a cumplir 36, no tengo hijos, ujú. porque nunca me ha aventado ese viaje del héroe, que es Tepopan, por ejemplo. Sí, exacto. Que es algo que a lo mejor tú dices, ay, pues eso es como la vida cotidiana, o sea, a lo Ujú, mejor lo más lejano a una aventura épica en la cabeza de la gente, pero ujú. eso también es un viaje al héroe. Sí. Y eso, y digo, cada quien tiene su viaje al héroe porque creo que todos en algún momento y en algún contexto somos los héroes de una historia. Ujú, Y te digo, yo me fui por el lado para el privilegio de estudiar y de poder desarrollarme profesionalmente y aventurarme en otros caminos que no me arrepiento y estoy encantado y me encanta lo que hago. Pero dejé ujú. también otros caminos, otros viajes del héroe incumplidos, ¿verdad? Y si le preguntas a mi mamá, va a decir, yo quería nietos, ¿verdad? Pero pues bueno. Mi punto con esto es que cada uno de nosotros, aunque no estemos quizá en un viaje épico o en un proyecto de años Ujú, o en algo que sentamos que es como que mi llamado, porque a veces la vida cotidiana nos absorbe un poquito, la familia es un viaje al héroe, o sea, ujú, ser parte de una familia en la posición que estés es un viaje al héroe. Y tiene estos pasos y si le vas, o sea, vamos aprendiendo, por ejemplo, a ser papás, vamos ujú, aprendiendo nuestro camino profesional. Al ujú, principio decimos, oye, esto no es para mí, ujú, a lo mejor no soy tan bueno y siempre llega alguien que nos enseña y nos dice, mira, ujú, sí, sí le ujú, sabes y tienes que ujú. agarrar la onda, ¿no?
Este, entonces yo, Salirte de tu casa, irte a vivir a otro estado. por ejemplo, que es algo súper, a lo mejor, y sobre todo, ahorita que ponías el ejemplo, venir de una ciudad grande a una pequeña siempre es considerado así como, pues es más fácil. Siempre como que al revés es un poquito más difícil o se considera más difícil. Pero pues vente sin familia, vente a lo Ujú, desconocido, ujú, a perder ciertas comodidades que a lo mejor tenías en una ciudad más grande. Se ganan otras, ujú, muy grandes también. ujú, Este, pero eso también es un viaje al héroe, en chiquito si tú quieres, a lo ujú, mejor no tan épico, pero a fin de cuentas los pasos aplican para todo. claro. Nosotros, y es lo que decíamos al principio, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra humanidad, Ujú, buscar ese viaje al héroe y vencer dificultades, o sea, ujú, pagar la renta, o sea, vencer a un dragón. claro. A fin de cuentas es un problema que hay que solucionar. Sí. Y también hay grandes historias sobre eso. Ujú, Ahorita estuvimos hablando porque son más llamativas, quizá de los ujú, viajes del héroe épicos, fantásticos, pero ujú, tenemos una historia, por ejemplo, como La Bohemia, como la ópera esta muy famosa, donde el tema era mantenerse calientes, ujú, porque estaba haciendo frío. ujú, ujú. Es también una aventura y también es un conflicto que hay que solucionar. Que Ah, digo, eso acaba muy mal, pero el punto es que la dificultad o el reto se nos presenta también es nuestro propio viaje del héroe. Y lo más importante de esto, que al fin de cuentas, si nos quedamos en el paso 8 9 o a lo mejor hay algunos viajes que no podemos completar porque no es nuestro momento, lo importante es ir adquiriendo esas herramientas que nos van dando, pues experimentar ciertas cosas para la siguiente, para regresar con el elixir o aunque no consigamos el elixir, para la próxima tener un poquito más de herramientas y ya no empezar desde el principio, sino ya ujú. con la experiencia de haber cometido un error, Así que, que, es. eso es, que eso es parte esencial pues de la vida misma. Ujú, ujú, Volvamos a lo mismo, por eso digo que la narrativa nos enseña no solamente de entretenimiento, no solamente ujú. de la historia del protagonista, sino también de nuestro propio andar en la vida. Así es. Ahorita que veía tus cuadros de atrás, bueno, el Quijote, pues es todo una odisea, ¿no? Claro. De muchos, de muchos pasos de estos también, no sé, o la batalla que tienes atrás, entonces me recordó la Ah, batalla sí, de Waterloo, ¿no? es la libertad guiando al pueblo de la La Revolución libertad Francesa. de la Revolución Francesa, por eso, no sé, a lo mejor por eso me evoqué al cuadro Claro. este gigante de la batalla de Waterloo, donde están todos ahí, que estos clímax de repente que buscan. Yo creo que algo que podemos rescatar y quizás podemos iniciar la conclusión con eso es, muévete. O sea, no hay viaje sin movimiento y creo que la vida se trata, como tú dices, de iniciar, de desplazarte, de intentarlo, sí o sí, independientemente lo hagas, lo termines o no, creo que eso podría ser un gran mensaje, ¿no? Cla- Mira, ahorita se me viene a la mente algo bien importante que sí me gustaría mencionar. Las historias que vemos del viaje al héroe, pues obviamente están seleccionadas y son historias que cumplen el círculo perfecto, ¿no? Que empiezan y terminan. Pero lo que no nos dicen esas historias, porque son ficticias, es las veces que el héroe empezó los viajes y no los acabó. Ujú. Porque ese no es el único viaje al héroe del protagonista. Tuvo que haber habido atrás otros y después va a haber otros que Ajá, pues no se mencionan, ¿no? Y nosotros como seres claro. humanos empezamos muchos viajes y terminamos una cantidad bastante pequeña de ellos, un porcentaje Ujú, bajo, no sé, pero no es en vano empezar esos ujú, proyectos, esas ideas, hacer ujú, cosas. Y si no te ujú. sale la primera, no te preocupes, es el acercamiento. Así es. La vida es un viaje al héroe Sí. y a lo mejor tenemos viajecitos pequeños, Ujú, pero todo lo que no funciona, pues son acercamientos al gran reto y al gran momento en el que pues a lo mejor vamos a lograr algo que nos va a cambiar la ujú, vida, ujú. pero tampoco nos volemos, porque después de eso se nos va a tojar otra cosa. Siempre estamos Claro. persiguiendo algo. La Ujú, vida es movimiento, la vida es el círculo y a veces nos ujú, salimos un poquito y a veces nos sentimos muy satisfechos,
pero Ujú, mañana a lo mejor vamos a tener ese deseo de emprender algo nuevo y eso es ujú. lo que nos hace ser humanos y eso es lo que nos hace ser valiosos y que nos tiene entretenidos. Imagínate qué aburrido sería cumplir ese viaje el héroe y luego, ¿qué haces? Tienes que Sí, buscarte otro. No, no así hay de es, otra, ¿verdad? así Y es es. disfrutar los pasos. Como en una película, como en un libro, Ujú, eh, pues si todo fuera la conclusión, nos iríamos a las últimas 5 páginas y listo, ¿no? Pero nos ujú, gusta leer del principio al fin, claro. porque es lo que nos hace involucrarnos con la historia. Oye, ¿cuántas veces no te ha pasado que acabas un libro o acabas una serie, por ejemplo? Ujú, Las películas como son más cortitas, pues a veces no pasa, pero un sí, libro, esto, ¿y ahora qué hago? Que esto sí. te deprime, dices, esto ya acabé, y Acaba. ahora qué voy a hacer antes de Sí, dormir. sí, sí. Pues bien dicen que en el progreso está la felicidad, porque al final de cuentas la parte del crecimiento, de las batallas, las confrontaciones, las pequeñas batallas ganadas, pues son las que tú vas a una película y ya sabes, así sea de acción o lo que sea, ya sabes qué va a pasar al final, pero no vas por eso, sino vas por el desarrollo a fin de cuentas. Sí, sí, el camino es importante. Así La es, vida no es un destino, es un camino. es un Entonces, camino. hay que disfrutar cada paso y aun Así cuando es. estamos en el rechazo de la llamada y Ujú, digamos, no, no quiero, ujú, también esa parte hay que disfrutarla porque pues, ujú. de hecho, de eso está hecha la vida, ¿no? No hay Así más. es. Somos la suma de nuestros microviajes. Exacto, exacto, Así exacto. es. Sí, sí, sí. Rafa, ¿algo más que quieras agregar? Porque tengo una pregunta Pues, final. pues nada, muy agradecido por la invitación. Ujú, Creo ujú, que este tipo de espacios son muy necesarios. Creo que platicar este tipo de cosas enriquecen mucho ujú. a las personas que amablemente nos escuchan. Espero que les hayamos dejado un poquito, o por lo menos la curiosidad, Claro. que es a final de cuentas lo que uno puede aspirar, ¿no? Decía Sócrates, yo no le enseño nada a nadie, yo nomás pongo ahí como la llamita para que cada quien la encienda, pero también a uno como participante de estas pláticas y Ujú, de intercambiar, aunque nos equivoquemos y digamos burradas de repente, nos claro. enseña mucho Sí. y pues muy agradecido por el espacio porque me la pasé increíble. No, al contrario, maestro. Siempre les pregunto a todos mis invitados Adelante. esto. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quiero que me recuerden? Fíjate que no tengo como ambiciones así de grandeza, de que, ay, fue muy esto, lo otro. Simplemente que me recuerden como una persona auténtica. Eso es a lo único que aspiro, que le diga a la gente, pues él era muy él, para Ok. bien o para mal. Me gusta, Si te me gusta. gustó, si te gustó la manera en que, qué chido. Si no te Ujú. gustó, pues por lo menos que digas, mira, pues no, él era él y a mí no me caía bien, pero él era auténtico. Era Eso es, eso es a lo único a lo que aspiro. Lo demás, ya cada quien juzgará este, la calidad o no de lo que diga o de lo que haga, pero auténtico, eso es lo único que no puedo negociar, ¿no? Ok, Yo soy me yo gusta. y pues con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque tenemos mucho de bueno, pero también tenemos mucho de malo. Excelente. No, y tanta falta que hace hoy la autenticidad, ¿no? Estamos atrapados en tantas historias para seguir con el contexto pues entre máscaras, historias, expectativas, Sí, hombre. pues cada día es más difícil ser nosotros, ¿no? Que si me permites ahí agregar algo, creo que soy usuario y creo que las redes sociales tienen un propósito muy interesante, creo que sirven mucho, digo, Ujú, esto que estamos haciendo, pues en gran medida se debe a las redes sociales, creo que, ujú, y YouTube, por ejemplo, me encanta, soy gran ujú, consumidor, pero sí creo que tienen este pequeño problema o este peligro de que a veces vivimos mucho por la apariencia de la red social, mucho por ujú, el perfil y no ujú, tanto por lo que somos en la vida diaria. ujú, Y no digo que no usen las redes sociales, al contrario, úsenlas y ujú. aprovechenlas porque sirven para muchas cosas, Así es. pero siempre hay que mantenernos con una sana distancia entre lo que somos Ujú, y lo que y esa tentación de aparentar luego ser cosas que sí, pues que nomás son para los demás. Uno hay claro. que disfrutar lo que uno es.
Él dice el hipernarcisismo, dice Lipovetsky, ¿no? Ahí por ahí, este filósofo social que dice, estamos en una época en la que todo de la inmediatez, ¿no? Exacto. Muy bien, Es- pues te agradezco mucho también tu tiempo, no, no, al Rafael. contrario, Ojalá y también he disfrutado, yo me vosotros. la pasé muy bien. Y Yo bueno, también. pues muchas gracias a todos los que nos ven. Esto es Pensamiento Vivo. No olviden suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en la próxima. Soy Fernando Sande, Pensamiento Vivo. Muchas gracias. Gracias.